Gracias, Jesús. Acércame a ti, no me dejes ir, rindo todo una vez más a cambio de tu amistad. Anhelo cerca estar, junto a ti, Jesús, pues nadie más en tu lugar me abrazará con tanto amor. Guíame a seguir el camino hacia ti. Es donde quiero estar.
la ofrenda, cantan esa alabanza. Porque ciertamente hay libertad, hay sanidad en las aguas. Si tú lo crees, mi hermana, el Señor nos reveló en el libro de Apocalipsis. Ahí dice que las aguas eran para sanidad de las naciones. Aleluya. Y por medio de esas aguas somos sanos, somos libres. Somos libres para adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y si vienes enfermo, Él es tu médico. Si vienes con problemas, con dificultades, Él es tu proveedor, Él es tu sanador, Él es que te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, esas aguas mías son sanidad para ti. Pero tienes que creerlo, tenemos que creer esa palabra. Si se nos revela, como dice nuestro pastor, cuando la palabra se nos revela, mira, viene una cosa preciosa a nuestro corazón. El Espíritu Santo ahí te dice en tu oído: no temas, no temas, no temas. Aquí estoy yo. Yo soy tu sanador, yo soy tu libertador, yo soy tu proveedor. Así que no temas, no temas, yo te ayudo. Él dice en su palabra que vendrán muchos en su nombre, pero no lo creáis. Si Él lo dice en el libro de Mateo 24, créelo, mi hermana, créelo, varón de Dios. Escudriña los espíritus si son de Dios, porque vienen muchos engañadores diciendo: aquí está el Cristo, y a muchos engañarán. Y dice su palabra ahí mismo en mi libro que fuere posible también a uno de los escogidos. Así es que tengamos mucho cuidado de que te dicen: ¿sabes qué? Es mentira, no diezmes, eso ya es del Antiguo Testamento. No te creas, porque el Dios Todopoderoso no va a tener por inocente al culpable. Así que en este día preparemos nuestro diezmo. Yo creo que ya lo preparamos. Desde el jueves que le pagan al Jani, ya sacas tu chequera, ya sacas lo que es del Señor, su ofrenda, y lo traes con gozo al alfolí. ¿Por qué creen que todavía Visión Celestial sigue al aire? Por ustedes, por las ofrendas y los diezmos. Y si tú todavía no ofrendas o todavía no diezmas, el Todopoderoso te dice en esta mañana: mijito, mijita, ¿qué esperas? Porque las ventanas de los cielos están listas para derramar bendición, como dice su palabra, hasta que sobreabunde. Aleluya. Así que vamos a leer la preciosa palabra que yo creo que ya todos se la saben. Por fe sabemos que Dios formó los mundos mediante su palabra, de modo que lo que ahora vemos fue hecho de las cosas que no podían verse. Amén en amén. El don que Dios ha concedido a su pueblo, el don de fe, es uno de los dones creativos más poderosos que existe en todo esta vasta creación. El don de fe. Con él Dios creó todas las cosas, como la Biblia lo afirma, de modo que las cosas existentes, todo lo que se ve en este momento y lo que se mirará en el futuro, conforme Dios nos lo vaya permitiendo, ya fueron creadas por la fe expresada por Dios. Todo. Y el Señor nos ha concedido ese gran honor de poder usted y yo echar mano a este don, este regalo, este atributo de Dios tan especial y poderoso. Meditando en su palabra, encuentro yo unas expresiones en la Biblia muy interesantes que a veces nosotros se nos complica por nuestra forma de entender las cosas. La fe, a la forma o la manera de la sabiduría de Dios o el amor de Dios, son expresiones para nosotros, son dones dados de Dios a su creación. Pero algo que no le tomamos mucho en cuenta es que estos dones tienen la capacidad de, no voy a mencionarlo pensar, sino la capacidad de decidir o discernir, como si fueran una entidad. No tienen físico, pero son cosas de Dios que ellas mismas tienen la capacidad de accionar por sí mismas, sujetas a la voluntad de Dios. Cuando nosotros hablamos de Dios, tenemos que irnos un poco más allá de lo acostumbrado o de lo que asumimos que realmente Dios es, porque todas las cosas creadas por Dios, todas tienen capacidad, hasta cierto punto podríamos usar un término humano, de accionar. Ejemplo, las piedras. Nosotros pensamos que las piedras son cosas hechas por Dios y que ahí están inertes, ahí sin acción.
pero según la palabra de Dios tienen la capacidad de retención, de poder accionar. Aún Jesús mismo lo declara de una forma muy directa: si ustedes no me alaban, las piedras, y no permiten que los niños lo hagan, aún las piedras lo pueden hacer. Y la Biblia nos dice por el profeta Isaías que los mismos árboles dan palmadas de alegría delante de nuestro Dios. Con esto yo solamente quiero mencionarlo para enfatizar que todo lo que proviene de Dios tiene esa capacidad. Y la fe es uno de los atributos creativos más poderosos que existen y que Dios ha entregado a sus hijos. Ahora, 3 cosas quiero mencionar con respecto de este don, que si usted y yo logramos practicarlo, logramos conocer cómo ponerle en práctica, usted y yo tendremos muchísimas de las bendiciones prometidas por nuestro Dios. Yo he escuchado muchos mensajes en mi caminar de la fe de ministros, y siempre hablan de esta manera: que el creyente debemos de tener fe, pero no se profundizan en la parte cómo es que esta se puede usar, cómo es que esta puede ser puesta en práctica en el momento ordenado por Dios. Porque como todas las cosas que pertenecen a nuestro Dios, todas están sujetas a su perfecta voluntad. ¿Estamos de acuerdo? Y todas actúan en el tiempo apropiado de Dios. Número 1, o más bien en primer lugar, la fe tiene el poder de sacar, ponga atención, de sacar de lo invisible las cosas no reveladas. Tiene el poder de sacarlas a lo visible, a lo físico. Todas las cosas ya fueron creadas. Tómelo esto en cuenta: todo ya fue creado. El día de mañana usted posiblemente se entere de otro invento o de otra cosa nueva, principalmente en este tiempo de la tecnología, pero esas cosas ya, según Dios, fueron ya creadas. Es solamente que las personas, las criaturas, reciben iluminación del Creador para sacarlas de lo invisible a lo visible. Es casi muy interesante este asunto, ¿no lo cree de esa manera? Ahora, número 2, la fe tiene el poder de remover las cosas invisibles y físicas, removerlas de posición, del lugar en el cual se encuentran. Jesús lo dijo en 2 ocasiones, una hablando de un monte y en otra hablando de un árbol. Pablo lo dice del montes. La fe tiene ese poder no de crear ya cosas, porque ya Dios las creó, pero tiene el poder de remover cosas físicas y también cosas invisibles. Tiene el poder de remover la enfermedad. Tiene poder de remover las cosas del lugar, porque Dios ha dado esa capacidad a los hijos de los hombres, aquellos que lo han recibido como Señor y Salvador de sus almas, de su espíritu. ¿Cuánto le damos gloria a nuestro Dios? Déselo a nuestro Señor. Otra cosa interesante, que la fe tiene el poder de señorear, y ponga atención, esto es muy interesante. Tiene el poder de señorear. La fe que nos ha sido dada, puesto que Jesucristo es el autor, es el que la creó y es el que la termina, la cumple cuando acciona. Es el autor y consumador. La fe que se nos ha dado tiene el poder y autoridad de señorear sobre los poderes que existen en el mundo. Los poderes, no estoy hablando de los físicos, sino de los invisibles, los espirituales. ¿Sabe usted que la fe tiene poder para dominar los imperios, las potestades, los principados, las potestades, los gobernantes y las huestes espirituales? La fe tiene el poder sobre todas las criaturas caídas, sean demonios, sean ángeles caídos. Tiene la fe el poder, dada a los hijos de Dios, para señorear sobre los poderes que dominan este mundo. Es algo muy interesante. En Gálatas lo voy a mencionar para que usted pueda ver la Biblia y así estar seguro de que lo que estoy hablando es correcto. Dice en el capítulo 4, versículo 3: lo mismo pasa con nosotros cuando éramos menores de edad. En otra traducción, cuando éramos niños, estábamos sometidos a los poderes que dominan este mundo. Es como los niños, los hijos de los padres están sujetos a lo que los padres ordenan. Amén. Bueno,
nosotros, antes de poder echar mano de la fe, antes de madurar y poder practicarla, dominaba sobre nosotros los poderes que dominan el mundo. Pero no solamente los malos, lo cual es glorioso, sino que aún también los buenos. Hebreos capítulo 1 versículo 14 dice que Dios ha enviado a sus siervos, los ángeles, a administrar las cosas nuestras, como servidores de nosotros, los que somos herederos de la vida que Cristo Jesús nos ha dado en la cruz del Calvario. Es algo extraordinario. Déselo a nuestro Dios. Ahora, la fe, y aquí es donde entramos a un conocimiento para que usted y yo podamos usar en el momento apropiado, pues es el único momento que se puede usar. La fe no responde a las peticiones de los hijos. Así como está, no es una contradicción aquí, no. La fe responde a las promesas o las ordenanzas del Padre. Quiero que me entienda. La fe no responde a tu petición, responde a la promesa. O sea, que tu petición debe de estar conectada con la promesa, puesto que la fe no va a violar las ordenanzas establecidas por el Creador. ¿Me estoy explicando? Es por eso que hay tanta frustración en los creyentes en su caminar en Cristo. ¿Por qué hablamos tanto de fe? ¿Por qué tantas cosas se nos prometen en la Biblia y por qué no acontecen? ¿Por qué no suceden cuando usted y yo las proclamamos, las pedimos o las declaramos? Porque la fe responde a la promesa o a la ordenanza del papá. Espero que lo entienda. La fe no hace caso al pecador. La Biblia dice que Dios no escucha a los pecadores, pero si alguno se arrepiente, estoy hablando del mundo secular, del mundo no cristiano, pero cuando uno se arrepiente, de lo cual usted y yo hicimos por su gracia, ahora la fe responde a los hijos de Dios. Y vamos a ir más allá. La fe no responde a los hijos, no se vaya a sentir mal, pues así lo estableció Dios en el momento. La fe no responde a los hijos desobedientes o rebeldes. La fe responde a los hijos fieles. La fe está conectada con Dios. Es el Dios creador en nosotros. Ahora, es por eso que es importante entender que Dios va a responder a tu petición o a tu declaración. Unas son peticiones, otras son declaraciones. Va a responder el Señor cuando tú y yo conectamos con la promesa en el tiempo perfecto de Dios y a nuestra necesidad o a nuestro anhelo. En Eclesiastés capítulo 3 versículo 1 y el verso 5, les voy a leer estos versículos para confirmar lo que ya he estado hablando de todas las cosas creadas. Dice así: todo tiene su tiempo. ¿Estás pidiendo algo? ¿Declaraste algo? Según Dios, todo tiene su tiempo. Déselo a nuestro Dios. En este mismo capítulo hay otro versículo donde nos dice que todo lo hizo bueno en su tiempo. Quiere decir que todas las cosas que suceden en el tiempo de Dios son perfectas. Fuera de eso no pueden suceder a los hijos de Dios para beneficiar. Dice, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. ¿Cuántos quieren cosas debajo de este cielo? O en esta vida, más bien dicho. Bueno, todo tiene su hora. No te desesperes, no desmayes, no te debilites. Todo tiene un tiempo divino de parte de nuestro Dios. Y lo vas a recibir si no desmayas, si no fatigas en tu búsqueda. Ahora el verso 5 dice: nada existe que no haya existido antes. Nada. Y si Dios lo dice, esa es la realidad, esa es la verdad. Y nada existirá, eso en la traducción Dios habla hoy, y nada existirá que no exista ya. Dios hace que el pasado se repita. O sea, las cosas que sucedieron anteriormente, en este caso las profecías, se vuelven a repetir. Yo siempre lo he hablado. Toda profecía tiene un cumplimiento de 2 o 3 momentos especiales. Por eso es muy fácil entender la profecía.
Entender el libro de Apocalipsis es uno de los libros cronológicos más fácil de entenderse, porque hay mucha información en los libros de Daniel, en Joel, en Isaías, en Jeremías. De manera que entender el libro de Apocalipsis no está tan confuso como la mayoría de los creyentes lo miran o asumen. ¿Por qué? Porque se está repitiendo las cosas que ya Dios hizo, las vuelve a hacer o las vuelve a repetir, para que usted y yo conozcamos cómo es que debemos de entender y esperar en nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? Para pedirle algo a nuestro Padre, lo que Él nos ha dado, ten por seguro que el Señor tiene el poder para cumplirlo. O sea que usted lo pida, o sea que lo tome. Hay dos formas: una es de pedir a nuestro Dios, otra es de tomar. Pedirle a nuestro Dios algo es pedir lo que parte de su herencia o parte de lo que ya nos dijo que nos dio. De manera que si usted lo pide, si al Dios se lo dio, el Padre tiene su propia, no va a quebrantar su palabra, te lo va a dar, pero en el tiempo que Dios prometió. Y le voy a mencionarles un ejemplo. Y quiero que ustedes me respondan para así tener intercambio y podernos conectar mejor. El pueblo de Israel se encontraba bajo el yugo del faraón, y según lo que podemos ver, mínimo los últimos 100 años había sido esclavo y había sido subyugado por faraón en una forma muy bruta. Pues les impedía tener libertad y poseer y disfrutar de las cosas. Ya usted conoce la historia. Eran esclavos del faraón, habían sido vendidos a faraón. ¿Qué hubiera sucedido si cuando usted saca los números, según la revelación que se nos da en la Biblia, nos enteramos que mínimo fueron 100 años de esclavitud? Pero ¿qué hubiera sucedido si cuando nació Moisés, el pueblo clama a Dios y gime a Dios? ¿Usted cree que Dios hubiera descendido para librarlos? Quizás no la expresé, no la puse bien en orden la pregunta. El pueblo de Israel dice que Dios escuchó el clamor de su pueblo, que estaba siendo subyugado, estaba siendo golpeado en los tiempos de Faraón. Y dice que Dios escuchó desde el cielo y llamó a Moisés para que fuera a libertar al pueblo. Amén. Voy a poner la pregunta: ¿creen ustedes que el pueblo de Israel 30, 40, 50 años, 60 años había clamado a Dios para que los libertara del faraón? Ok. Dijeron que no. Me extraña, ¿verdad?, que piensen que la persona que está bajo un yugo no clame constantemente de ser libertado. Yo considero que sí, en algún momento clamaron, pero vamos a decir que no lo hicieron. ¿Y qué si lo hubieran hecho? Si hubiera clamado el pueblo de Israel 50 o 60 años de haber sido libertado, ¿usted considera que Dios los hubiera libertado? Ok. La mayoría sí, unos cuantos dicen que no. Los que dijeron no, ¿por qué razón Dios no los hubiera libertado 50 o 60 años antes? ¿Cómo? ¿Por la desobediencia? ¿Por el tiempo? ¿El tiempo de usted? ¿Cómo? El tiempo de Dios. ¿Cuál era el tiempo de Dios? El tiempo de Dios, Dios claramente se lo dijo a Abraham. Se lo dijo que serían cautivos en tierra extraña. ¿Por cuánto? 400 años. No interesaba. El pueblo de seguro que clamaba constantemente, como unos creyentes a veces claman constantemente por algo. Pero según Dios no podía acontecer la libertad de su pueblo hasta que se cumplieran los 400 años. Bíblicamente esa es la promesa. Lo mismo aconteció con Daniel, cuando la escritura nos dice: el profeta Jeremías había declarado que el pueblo sería llevado cautivo a Babilonia y estarían presos en Babilonia. ¿Por cuántos años? Por 70 años. Y en todo ese proceso de 70 años, de seguro que el pueblo en algún momento clamaba de ser libertado de la esclavitud del rey Nabucodonosor, pero nunca lo fue, hasta que Daniel dice que después de haber pasado 70 años allí,
que empezó a escudriñar en las escrituras, en el libro de Jeremías, a ver en qué día o en qué tiempo Dios había prometido volver al pueblo de Israel a su tierra. Y exactamente como Dios lo declaró, Daniel lo interpretó, así sucedió. Dios volvió al pueblo de Babilonia al cumplimiento de los 70 años. Déselo a nuestro Dios. En el libro de Deuteronomios capítulo 9 verso 1, el Señor dice esto: Oye Israel, porque hay dos formas de recibir de parte de Dios echando mano de la fe. Una es pidiéndole a Dios y otra es usando lo que ya Dios nos entregó. Cuando le pidemos a Dios, le pidemos por aquello que la Biblia nos dice que Él nos dio. Si Dios ya te dijo algo que te daba, eso es tuyo y se lo puedes pedir a Dios en el momento en que tú lo veas necesario. Otro es tomar lo que Dios nos dice que tomemos. Y esto es a lo que se refiere Deuteronomios capítulo 9 versículo 1. Oye Israel, tú vas hoy a pasar el Jordán para entrar a desposeer a naciones más numerosas y más poderosas que tú, ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo. Quiero mencionarles algo. Para tomar algo que tú vas a ir en contra del enemigo, vas a tomar lo que él te ha robado. Si tú consideras que el enemigo te ha robado algo, tú tienes todo el derecho de desposeer al enemigo de esas cosas. ¿Cómo lo vas a lograr? Por medio de la fe, por medio de la promesa, la confianza que tienes en nuestro Dios. Así que podemos pedirle a nuestro Dios lo que ya nos ha dado, o tomar posición de lo que se nos ha robado. Se te ha robado la salud, tú tienes el derecho de desposeer del enemigo lo que él te robó. La salud te pertenece, porque Dios lo dice: yo soy Jehová tu sanador. Tu sanador. De manera que si no estamos sanos, no es porque usted y yo tengamos que ir a Dios: Señor, devuélveme la sanidad. El enemigo es quien te la ha quitado. Él te la ha quitado y tienes que enojarte en contra del enemigo, porque Dios ya te dio la sanidad. Dice el profeta Isaías: y por los azotes que Jesucristo sufrió, vosotros sois sanos. Esa es promesa de Dios, es declaración de Dios. Voy a hablar en este día de un ejemplo que el Señor Jesucristo nos pone con respecto de la fe. Y voy a hablar tomando la dirección en esta escritura que creo que yo nunca lo he escuchado. Posiblemente alguno de ustedes lo ha hecho. Quizás porciones de la fe en esta escritura. Pero voy a hablar de los extremos entre los pueblos creyentes. El extremo de tener una buena fe, una fe como dijo Pablo: si tuviera fe con la capacidad de mover los montes y que se echasen a la mar, pero no tengo amor, de nada me aprovecha. Bueno, hay unos que tienen una fe, que han alcanzado un nivel de fe por conocimiento y revelación de Dios. Otros que no tienen lo suficiente, viven necesitados. Hay frustración en los dos lados. Debemos estar en lo más céntrico posible. Y esta escritura se encuentra declarada por nuestro Dios una historia, un acontecimiento. Y lo voy a hoy en este día a compartir con ustedes esos dos extremos de esta historia. En Lucas capítulo 15 versículo 11 y 12 dice así: también dijo, esto es Jesús, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y dice la porción siguiente: y él les repartió los bienes. Diga usted conmigo: y él, y les repartió, perdón, no dice y él, ¿verdad? Dice: y les repartió los bienes. Diga conmigo: y les repartió los bienes. ¿A quiénes se los repartió? ¿A cuántos? ¿A uno? A los 2, ok. Ahora, les repartió sus bienes. La pregunta que voy a hacerles para que puedan comprender un poquito cómo es que opera la fe. Si este muchacho, que es el hijo menor, ya usted conoce el hijo pródigo, la historia. Si este muchacho hubiera ido al padre, que es un tipo de Dios, está Dios poniéndolo como ejemplo para que usted y yo comprendamos y pongamos en práctica la fe. Si este muchacho hubiera ido 10 años antes y le hubiera pedido a Dios la herencia, que sabía que
el padre, en este caso el padre, sabía que esa herencia les iba a pertenecer a ellos. Si hubiera ido 10 años antes, ¿el padre se lo hubiera entregado? No, porque todavía no llegaba el tiempo. Esto es lo que acontece en lo que usted y yo pongamos práctica o usemos la fe para tomar lo que nos ha dado Dios o para quitar lo que se nos ha robado. ¿Ok? Entonces dice la escritura que el padre les repartió los bienes. ¿A quién se los repartió? Ya respondieron: al hijo mayor y al hijo menor. El problema es que en este caso que estamos estudiando, encontramos que el muchacho menor, su fe y su conocimiento o su confianza en el padre estaba por los aires, estaba muy alta. Este muchacho tenía fe que si venía al padre, yo creo que hay un tiempo en el cual se cumplía, en el cual se le podía entregar las cosas. Este muchacho tenía plena confianza de que el padre no le iba a rehusar entregarle la herencia que ya les había prometido, y que se las entregaba en el momento apropiado. Llega ese tiempo y el muchacho va al padre y le pide la herencia, la cual el padre le entrega a él y le entrega a su hijo mayor. Pero este muchacho mal usó la herencia que el padre le había prometido. Y esto acontece con varios creyentes o muchos creyentes en la vida que logran alcanzar un nivel de fe y toman posición de cierta parte de la herencia y la malgastan, la malusan. Y estos se ponen en una situación crítica según la Biblia. De manera que es importante que usted y yo logremos aprender cuándo es que podemos echar mano de las promesas que Dios nos ha dado. Primero, voy a mencionarles un caso antes de proseguir con esta escritura. Existe en el libro de Mateos una historia en el capítulo 20 del versículo 11. Y para que usted pueda comprender lo que después estaré compartiendo, es bueno conocer esto. Según esta porción bíblica, para que tú como hijo o como hija de Dios puedas estar en posición de recibir constantemente lo prometido por Dios, lo primero que tienes que practicar en tu corazón es alegrarte cuando Dios bendice a tu hermano o a tu hermana. Déselo a nuestro Dios. Muchos de ustedes me bendijeron el domingo pasado, y es posible que exista, si no aquí, a través de los medios, a una persona que le pareció mal. Vamos. Pero aquellos que se alegraron, dicen: qué bueno que podemos bendecir al pastor. Tenemos que llegar a ese lugar. Cuando tú mires a tu hermano o a tu hermana que está prosperando, dar palmadas, porque vamos en una línea a recibir de nuestro Padre para lo que Él ya nos ha prometido. Y cuando tú te alineas, no te metas adelante, te van a echar para fuera de la línea, usar términos o prácticas humanas. Cuando tú te alegras, quiere decir que tu corazón está en el lugar perfecto para recibir del Padre lo que Él ya te ha prometido. Ve esta escritura, Mateo 20, 11 en adelante. Dice, está hablando el Señor, tipo de Dios, es un ejemplo de Dios, que Él salió a buscar trabajadores que trabajaran en su viña. Ella conoce la historia. Y dice que primeramente fueron 5 ocasiones las que este señor o este rico salió fuera a buscar trabajadores. La primera salió a las 6 de la mañana cuando empieza el día. En Israel, en los tiempos de Jesús, el día se iniciaba de 6 a 6 para trabajo. Y este se dividía en las horas. Por ejemplo, la hora 6 para nosotros, para ellos era la hora primera. Cuando usted entiende este concepto, puede entender muchas otras cosas en los evangelios. Por ejemplo, cuando Cristo fue crucificado, etc. Primeramente, este hombre salió a las 6 y encontró unos trabajadores, los que son esos tempraneros, los que se levantan temprano. Los buscó, los miró en la plaza y les dijo: vayan a trabajar a mi viña. Y les prometió, ¿cuánto? Un denario. Y luego la historia nos dice
que salió a las 9 de la mañana, la hora tercera, y que también encontró a otras personas y dijo: ¿por qué están ahí desocupados? Váyanse a trabajar a mi viña y van a recibir conforme, ¿verdad?, lo que sea justo. Y luego va a las 12 del mediodía, que es la hora sexta en el pueblo de la Biblia, en el término de la Biblia. También encontró otras gentes, les dice lo mismo. Regresa este señor, este patrón, que es un tipo de Dios, a las 3 de la tarde, que es la hora novena, cuando fue crucificado nuestro Señor Jesús. A la hora novena salió y encontró otras personas y les dice: vayan a trabajar a mi viña y se les entregará o se les dará lo que es justo. Por fin regresa a la hora, a la quinta, a las 5 de la tarde. Y que viene siendo en este caso la hora 11, la 11. Y les dice: bueno, ¿por qué están ahí sin hacer nada? Váyanse a trabajar a mi viña y se les va a dar lo que es justo. El Señor aquí ocupa 5 diferentes horarios. Y a todos, al primero les dice un denario, a los demás les dice lo que es justo. Pero vamos a leer la escritura para que así yo pueda terminar con la idea. Mateos 20:11. Y al recibirlos, estas personas, cuando se les empieza a entregar el denario, dice: y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia, los primeros, diciendo: estos postreros han trabajado una sola hora. Estos los que fueron a las 5 de la tarde, y los has hecho igual a nosotros. Es interesante cómo Dios opera. Tú puedes haber venido a Cristo hace 50 años, ¿ok? Y pudo haber venido a Cristo uno hace 2 semanas. Y resulta que esas 2 semanas recibe cosas de Dios que quizás tú recibiste en 50 años, o quizás aún ya se te olvidó que las recibiste. El asunto es que la respuesta del Señor tipo de Dios es muy interesante. Dice así: les has hecho igual a nosotros. ¿Cuántos consideran que Dios no hace excepción de personas? Dios ama a aquel que vino a Él hace 50 años como ama el que vino el día de ayer o venga el día de hoy. Los ama igual. Amén. Primero dice: y nosotros que hemos soportado la carga del día. Esto es lo que acontece a muchos creyentes que ya tienen tiempo y luego se amargan cuando otros reciben honores, reconocimiento o bienes. Y eso es un error muy grande entre el pueblo cristiano. Eso puede suceder allá en los trabajos seculares. Y tú tienes señorío, tú peleas por tus cosas. Pero en las cosas divinas de Dios no se puede hacer lo mismo. Amén. No se puede actuar de la misma forma. De manera que si a alguien se le reconoce o a alguien se le entrega o alguien recibe, tú debes de estar contento. Siempre lo he dicho, hay que aplaudir y dar gracias a nuestro Dios, porque si ya recibió Él, es una persona menos de las que están adelante de ti. Amén. Dice el 13. Ponga atención cómo responde el Padre. Y respondiendo dijo a uno de ellos, y le llamó amigo: amigo, no te hago agravio. En otras palabras, no estoy enojado contigo. No te voy no voy a poner a pelear aquí, a discutir contigo. Y luego le dice: ¿no conveniste conmigo en un denario? Cuando nos sentamos a tratar, cuando estabas ahí en la plaza y vengo yo a pedirles que si querían trabajar, no hablamos del asunto y hicimos el trato de un denario. Y luego entonces prosigue: toma el denario, toma lo que se te prometió, en lo que quedamos de acuerdo, y vete. Pero quiero dar a estos postreros como a ti. Verso 15: ¿no me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Ve que esta persona perdió por su amargura y porque se enojó a causa de que Dios bendijo, en este caso tipo de Dios bendijo a todos por igual. Se enojó, y ¿qué fue lo que acontece con su futuro? Que se queda fuera de las oportunidades de seguir recibiendo y se convierte en un creyente amargado que empieza a chismear de todo creyente, de toda iglesia y sobre todo de todo ministro,
y andan por allí solamente hundiéndose cada día más y más. Y todo porque Dios es bueno. Déselo a nuestro Dios. Prosigo la historia de estos muchachos. El hijo pródigo, que le conocemos como el hijo pródigo, su fe estaba muy alta, pero la usó mal. Tenía confianza de que el tiempo en el cual podía aproximarse a su padre, podía venir y pedirle lo que Dios ya le había prometido en este caso. Perdone que use intercambie los nombres, las posiciones, pero es el ejemplo que Jesucristo nos está dando. Este muchacho, su fe, como le digo, tenía una confianza en que su padre cumpliría con lo que había dicho, y tenía mucha confianza en su padre. Cuando me llama a mí tanto la atención, es extraordinaria la forma que pone este ejemplo Jesús, porque en ningún momento el padre se opone o le dice: mira, mi hijo, no te conviene, mira que la situación allá afuera no está fácil. Está bien, ¿qué te parece si te meto el dinero al banco y ahí vas sacando poco a poco, cada mes sacas una cantidad? No, dice que le entregó, ahí está, se la entregó. También se la entregó al mayor, pero el muchacho él dice que lo juntó todo, la pertenencia, y se fue a una tierra muy lejana. Y esto acontece a muchos creyentes, que después de recibir las promesas de Dios, algunas de ellas las toman y se van lejos, y piensan que les está yendo bien, y piensan que las cosas caminan muy bonito. Lo que pasa es que están gastando la herencia que Dios les había dado. Y este muchacho, si no vuelve en sí, quiere decir, si no deja su locura en la que se había metido, tenía el peligro de haber perdido la vida eterna. Ahora vamos a proseguir. En el versículo 25. Y su hijo mayor, ahora vamos a ver la situación. El hijo vuelve en sí, se retorna. Como ya usted conoce la historia, vuelve a la casa de su padre. Dice que volvió en sí, dice: volveré a la casa de mi padre donde salí, y le voy a decir esto, voy a declarar mi situación. Padre, he pecado contra el cielo y he pecado contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo, pero concédeme la oportunidad de ser uno de tus siervos. Y usted conoce la historia. El padre le abrazó, le dice a los siervos: vayan y traigan el vestido real, pónganlo en este muchacho, pónganle un anillo y pónganle un calzado nuevo, porque mi hijo estaba perdido y ha sido encontrado, estaba muerto y ha vuelto a la vida. Es un retorno precioso de un creyente que se había desviado, un creyente de fe. Pero luego viene el otro muchacho que estaba en el otro extremo. Recuerde que desde el momento en que este joven se llevó la herencia, él se quedó con otra parte. Es más, con dos partes según la Biblia judía. Al mayor se le daban dos partes. Lucas capítulo 15 versículo déjeme terminar con esta porción. Dice: y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Así es cuando uno de los hijos de Dios vuelve a la comunión con el Señor. Esta fiesta se hace en el cielo. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello, y le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo, por haberlo recibido bueno y sano. ¿A qué becerro gordo? Se ha preguntado: ¿a qué becerro gordo se estaría dirigiendo, o estaría este hombre hablando, este siervo? Sabe que el pueblo judío anualmente apartaban un becerro o un cordero para el sacrificio del año, para la fiesta de la Pascua. Y este becerro lo cuidaban como si fuera una mascota. Lo que está haciendo referencia el siervo, está hablando del sacrificio de Jesús sin darse cuenta. Está hablando que lo que nos redime a todos los creyentes es el sacrificio santo, perfecto, divino, incomparable, que es Jesucristo, el Hijo de Dios. Ese becerro se mataba en el día de la fiesta, pero en este caso el padre lo manda a traer. Le dice: maten al becerro gordo. Y este muchacho, este siervo, le está diciendo al hijo: entonces, ¿qué acontece con este creyente? El cual, si me dieran a escoger del hijo pródigo, que tenía una fe por las nubes, y del hijo mayor, que no tenía fe, pero que era obediente, yo preferiría el lugar del hijo mayor. ¿Ok? Aunque no tenga fe y no reciba nada, pero séle fiel al Señor. Al final los dos son hijos, pero este muchacho estaba en la casa con muchos defectos.
los cuales queremos que ninguno vivamos en ninguno de ellos, ni en el extremo de no tener fe, ni en el extremo de tener mucha y mal usarla. ¿Cuántos dicen amén? Dice, entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Y eso es lo que Dios está haciendo constante con cada uno de nosotros cuando andamos medios extraviados por ahí. Constantemente a través de sus hijos, dice la Escritura, que está rogando el Señor al pueblo, como por medio de nosotros rogar al pueblo, como si rogáremos en el nombre de nuestro Dios. Déselo a nuestro Señor. Ya voy a terminar. Lucas 15:29. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido de nada. Este era un cristiano de lo mejor. ¿A qué pastor no le gustaría tener una iglesia llena de esta clase de cristianos? No tienen fe, pero son fieles. Déselo a nuestro Dios, iglesia. No es la recomendación, pero entre los dos, mejor este. Dice, no habiéndote desobedecido jamás. Wow. Y que Cristo lo está hablando, de manera que este muchacho no andaba muy mal, ya que Cristo lo está usando de ejemplo. Y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Aquí es donde está el problema. Hace unos años atrás, usted y yo ya leímos que el padre le repartió la herencia. Pero este nunca interpretó o entendió al padre de que el padre es fiel en lo que promete, que cuando el padre ya nos prometió algo, él no se echa para atrás. Este muchacho nunca entendió. Y eso es lo que hoy en este día yo quisiera que usted comprendiese, que todos comprendiésemos. Las promesas de nuestro Dios, todas son sí y amén. Todas. Déselo. De modo que si hay algunas promesas, cuando tú escudriñas la Escritura, se ha revelado: el Señor es mi proveedor, el Señor es mi pastor. Cualquier promesa que tú mires, cuando tú la miras y resalta, esto es lo que Dios me dice que es para mí, o esto es lo que me dice Dios que me dio, entonces te agarras de allí y dices al Señor: Señor, vengo a tomar lo que ya me diste hace años, y yo creo que el tiempo ya se llegó, pero júzgalo. Y déjeme decirle que el Señor le encanta que sus hijos lo confronten con sus promesas. El Señor no se va a enojar. Recuerda, el Señor es tu papá y te ama más lo que un papá humano te puede amar. Amén. Y a veces cuando me siento delicado de salud así, le digo: Señor, al Espíritu Santo le hablo, le digo: Espíritu Santo, aquí hay un dilema. La Biblia me dice que este tabernáculo de barro es tu templo, y aquí yo me has tenido de comer esto y aquello. No como grasas que dicen que hacen daño, pues son sabrosas. La carne de cerdo ya la eché para la calle. A decir, ouch. Otro día les platico de eso. De manera que estoy comiendo puras hierbas y paja. Según dicen los conocedores, que es lo que el cuerpo necesita. Me abstengo de los dulces, los panecitos, los ganguitos, los pasteles. Me abstengo lo más posible de los dulces. Ay, qué dulces los caramelos y todas cosas. Y aquí este cuerpo está ahorita que está en el umbral de la puerta, está para salir, está cayéndose. Y yo estoy haciendo todo lo que sé conforme a la revelación que tengo por ti y por la ciencia de hacer para cuidarlo. Y Espíritu Santo, tú lo conoces todo. De manera que yo vivo en este templo de barro, pero también tú vives. Y si se te cae, la culpa no es mía nomás, también es tu templo. Es el templo de Dios. ¿Cuántos consideran que su casa es el templo de Dios? Así lo dice la Biblia. Y yo le hablo al Señor así. Lo hago a solas para que nadie me vaya a criticar, pero aquí se lo digo con mucha libertad. Eso lo hago constantemente. Así que, Señor,
algo tiene que acontecer aquí. Y si hay algo que yo estoy haciendo, que me estoy comiendo otras cosas que no me son provechosas, dime, revélamelo, porque yo necesito conocerlo, porque es necesario que cuidemos el templo hasta que tú vengas, porque ya le dije a la iglesia que no nos vamos de aquí hasta que Cristo venga por todos nosotros. Déselo a nuestro Dios. El versículo 30. Pero cuando vino, está diciendo el Padre, pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes. Está hablando el muchacho, el hijo, el hermano. Mire cómo le está diciendo, estaba enterado de la vida del hermano, sabía todos los chismes del hermano. Dice, pero cuando vino tu hijo, sí sabía todo. Sabía dónde andaba en las vacaciones, sabía que por ahí se había tomado una fría, sabía que había ido a un lugar no apropiado. Y digo, ese andaba mal, Señor, y sin embargo lo estás bendiciendo, lo voy a tener allí por un lugar dándole azotes. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar por él el becerro gordo, el que teníamos preparado para la fiesta anual. Entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo. Ay, qué hermoso es estar con el papá divino. Allá afuera habrá brillo en las cosas, habrá abundancia de algunas cosas, pero no hay cosa más preciosa y más divina que vivir en la casa del papá constantemente. A la hora que despiertas, ahí está tu papá. Y le dice, y todas mis cosas son tuyas. ¿Cree que nomás lo estaba diciendo para motivarlo? Esta era una verdad. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Aleluya. Es una historia que usted ya conoce y es muy preciosa, pero yo quería tomar los puntos de fe de los dos extremos en esta mañana, porque mi anhelo es que cada día conozcamos más cómo es que la fe puede ser practicada, cómo opera, para que usted y yo no vivamos en necesidad de algo que ya tenemos, sino que seamos sabios, entendidos e inteligentes en el asunto de la fe y echar mano de ella en lo que ya Dios nos ha prometido. Claro, todo está en el tiempo apropiado o prometido por Dios. Le invito a que se ponga de pie y le demos una ofrenda de palmas a nuestro Dios en esta hermosa mañana. Tenemos unos minutos. Cierra tus ojos un momento. Si sientes en tu corazón venir a este altar, presentarle a tu Señor una de tus necesidades, de tus peticiones o tu de acción de gracias. Es algo que el pueblo lo practicaba ya en los tiempos de Jesús y lo seguiremos practicando hasta que Él venga. Preséntate delante de Él, dale gracias. Siempre lo he predicado y lo digo aún allá afuera, que el creyente, el Hijo de Dios, cuando viene a la casa de Dios, viene a ofrecer sacrificio al Señor. Viene a la casa, al templo de Dios, a ofrecerle sacrificio. Y el Señor nos espera con los brazos abiertos. Padre, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, meditamos en tu palabra, Señor, domingo a domingo en esta casa y en las reuniones especiales de la iglesia, en los lugares establecidos y en los tiempos apropiados, Señor. Y constantemente estamos buscando con diligencia cómo crecer en el conocimiento de la fe. Pues sabemos por tu palabra, Señor, que no podremos agradarte si no echamos mano de este regalo divino que has impartido a tus hijos. Nos encontramos en esta mañana, Padre, hablando de los extremos, Señor, de tus hijos. Que alguno puede ser frustrado y su espíritu amargado a causa de no tener confianza de que tú lo que has prometido lo entregas. Pues en el momento en que nos lo das, Señor, si entendemos y interpretamos bien tu palabra, ya no es ni tuyo, ya no lo diste a nosotros. No hablando en una forma negativa, Padre, pero esa es la verdad, que cuando tú das algo, tú lo sueltas.
Y ahí está para que nosotros lo tomemos. O otras cosas, Señor, que tú nos aconsejas, nos motivas a que vayamos a tomarlas, a poseer, a desposeer al enemigo, pues nos lo ha robado. Puede ser la economía, puede ser la salud, puede ser la alegría, la paz. Y el enemigo nos la ha quitado, Señor, algunos y Señor, y a veces tus hijos no comprendemos de que tú nos has dado autoridad para ir y desposeer al enemigo. Cualquiera que sea la situación, Padre, si alguno de tus hijos se encuentra cercano a esas necesidades, Señor, que te reveles a su espíritu, que lo motives, que le comuniques, lo consueles y que lo ayudes para que tome posición, Padre. En el nombre poderoso de Jesucristo, Señor, ayúdanos, ayúdanos. Padre, hoy en este día lo escogemos, lo elegimos, Señor, cada primer domingo del mes para participar del pan y del vino, en memoria de la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y queremos en este día, mi Dios, compartirlo, tomarle. Y yo te pido en el nombre de Jesús en este momento que bendigas estos elementos, estos frutos, el fruto de la vid y el fruto de la tierra, el pan y el vino. Santifícalo, mi Dios, y permite que todos los que lo podamos tomar seamos dignos de hacerlo. Ahí donde estás orando en este momento, si tú tienes alguna dificultad de comunión con el Espíritu de Dios, con su palabra, con sus promesas, dile: Señor, tenme por digno de hacerlo y no pases por alto este momento. Pero para hacerlo claro, tienes que tener esto en tu corazón, de que no vas a seguir en esa posición negativa. Padre, en el nombre de Jesucristo, santifica el pan y el vino en Cristo Jesús. Amén, en amén. Déselo fuerte a nuestro Dios, pueblo.